Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Y he saludado a todos porque hay algunos que, como he dicho, hay algunos hombres que veamos las gracias por los que están suscritos a este canal. Dios les bendice, Dios les bendiga a través de estas lecturas, como sé que lo está haciendo a nuestro grupo de mujeres en la comunidad cristiana de Villafranca. Damos gracias también a todos los que están participando de alguna u otra forma, dejándonos ver lo que Dios habla a través de ellos con respecto al tema de la piedad, que nos atañe a todos los seres humanos. Ser piadosos es una gran virtud, ser piadosos es tener un gran misterio en nuestras manos, como un tesoro escondido. Y damos gracias al Señor porque este día es el que ha hecho el Señor, como dice su palabra, porque el Señor hasta aquí nos ha tenido llenos de salud, llenos de prosperidad en todo, como lo dice tercera de Juan 2. Somos prosperados en salud y en todo según nuestra alma prospera. ¿Y cómo prospera nuestra alma? Leyendo su palabra, poniéndola en práctica y al mismo tiempo llenándonos de sabiduría de otras personas que nos han dejado plasmados sus pensamientos en libros como este, El llamado supremo de la mujer. Hoy vamos a entrar al capítulo 3 y también traemos otro invitado especial. Si tú quieres participar, no dudes en decírmelo, de qué es lo que el Señor te está hablando a través de este tiempo de lo que el mundo llama pandemia, pero que en este tiempo hemos visto cada uno, como dice la palabra, nos hemos visto reflejados, hemos visto nuestro yo, hemos visto nuestro carácter, en lo que somos fuertes y en lo que somos débiles. Así que vamos a continuar para seguir descubriendo lo que el Señor quiere que aprendamos de nosotros mismos y de lo que quiere que corrijamos en nosotros. Requisito esencial. Las ancianas asimismo sean no calumniadoras. Tito 2:3. Al considerar los requisitos esenciales para una vida piadosa de la Biblia, nos presenta a las mujeres. Debemos ante todo desear aquello a lo cual Dios, en su sabiduría y gracia, nos ha llamado. En segundo lugar, debemos suplicar la ayuda idónea de Dios al buscar y extendernos a fin de que tratemos de alcanzar la realidad de estos elementos divinos de nuestro llamado supremo. Y el lenguaje piadoso es uno de ellos. Capítulo 3. El llamado supremo de la mujer al lenguaje piadoso. Agárrate fuerte, querida o querido. Vamos a dar un paseo. ¿Y qué paseo? A lo largo del camino reconoceremos otro llamado supremo de Dios para nuestras vidas. En los dos últimos capítulos saboreamos un poco del cielo en la tierra, ¿no es cierto? Vimos lo que es la piedad y un comportamiento piadoso. Hablamos de sacerdotisas, de catedrales y de algunas santas mujeres del pasado, primera de Pedro 3:5. Mujeres como Ana, que vivió toda su vida como una oportunidad para adorar. También nos encontramos con Elizabeth y María, que con sus acciones y sus palabras pusieron en evidencia dónde estaba con exactitud sus corazones, unidos a la adoración, unidos a Dios y con Dios. Se podría decir que fuimos a las alturas de la santidad mientras considerábamos el llamado supremo de Dios a la adoración y a un comportamiento de adoración. Fuimos al cielo, por así decir, y fuimos testigos y nos maravillamos de la conducta piadosa que Dios espera de sus mujeres. Su llamado a mostrar un comportamiento que sea piadoso, reverente, devoto y sagrado, y que mueva a otros a pensar también en Dios. Aunque ahora, prepárate, amiga mía, vamos a descender al mismo infierno. En este capítulo caemos de las alturas del cielo y de la santidad a las profundidades de la maldad del mismo diablo. En lugar de inspirar a otros a adorar, veremos el daño y el mal que les hacemos a los demás cuando decimos chismes y calumnias acerca de ellos. El siguiente llamado supremo de Dios apunta a que no seamos calumniadoras. Tito 2:3. Subtítulo: El llamado de Dios a un lenguaje piadoso. Para dar un breve repaso,
digamos que el primer requisito esencial del llamado de Dios es a la piedad. Como mujeres de Dios, tenemos el llamado a ser reverentes en nuestro porte. Tito 2:3. Debemos conducirnos de una manera tal que reflejemos a Dios en el centro de nuestras vidas. Nuestro comportamiento debe ser piadoso y debe dar testimonio de nuestra santidad. Eso quiere decir que nuestro corazón debe estar dedicado a Dios, nuestra mente debe meditar en Él y nuestros labios deben hablar de Él. Esta sana obsesión con el Señor debe impregnar nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestros modales y hasta nuestra apariencia y nuestros movimientos. Y ahora Pablo, luego de señalar lo positivo, el comportamiento reverente y piadoso, a continuación enfoca lo negativo. Le describe a Tito, pastor de la isla de Creta, y le dice que las mujeres en la iglesia, y de manera más específica las ancianas, no deben ser calumniadoras, no deben ser chismosas, maliciosas. Tal vez el hilo de su pensamiento era el siguiente. Si estas mujeres van a ser modelos y maestras de las más jóvenes, ¿cómo podrán ayudar a otras si les ponen tropiezo al chismear acerca de ellas? Estoy segura de que estás captando la imagen, las dos, la piedad y la malicia. No pueden ir juntas. El papel que Dios nos ha dado de servir y la acción de calumniar se encuentran en dos extremos opuestos. Entonces, si Dios no desea que tú y yo seamos chismosas, calumniadoras ni maliciosas, será mejor que aprendamos con exactitud qué es la calumnia y cómo podemos responder mejor a su llamado a no ser calumniadoras. Tito 2:3. ¿Qué es el chisme? A diferencia de las palabras que se usan en el Nuevo Testamento para referirse al comportamiento reverente que descubrimos que se usa solo una vez, la palabra calumnia se usa muchas veces y tiene un significado aterrador. La palabra bíblica calumniador proviene del término griego diabolos, que quiere decir chismoso, malicioso o falso acusador. Se refiere a presentar cargos contra otro y, en general, con una intención hostil. Sin embargo, aquí tenemos el lado en verdad desagradable de la palabra diabolos. Se usa 34 veces, sí, 34 veces, en el Nuevo Testamento como título de Satanás, como dice la Biblia en Apocalipsis 12:10. Satanás es el acusador de los hermanos. Una vez se refiere a Judas, el discípulo de Jesús, que lo traicionó. Jesús llama a Judas diablo en Juan 6:70. Una vez para describir el comportamiento de los hombres endurecidos al final de los tiempos, segunda de Timoteo 3:3. Otras dos veces refiriéndose a las mujeres donde se pueden traducir de forma literal diablas, aquí en Tito 2:3 y otra vez en primera de Timoteo 3:11. No es muy buena compañía, ¿no te parece? Quiero decir, mujeres calumniadoras y chismosas que tienen el llamado a la piedad, a la santidad y a un comportamiento piadoso, envueltas en un mismo paquete con Satanás, Judas y los hombres endurecidos. Como exclama Santiago en otra parte, esto no debe ser así, Santiago 3:10. No debe ser así. Por lo tanto, Dios en su palabra nos llama a ti y a mí a librarnos de semejante mal, en Tito 2:3. Así como en primera de Timoteo 3:11, tenemos el llamado a no ser calumniadoras ni chismosas, no dadas a las intrigas, que eviten los escándalos. Debemos ser mujeres no dadas a la calumnia, que no armen escándalos con sus palabras, mujeres que no hablen mal de nadie.
En cambio, hermana mía, que aspiras a la piedad, Dios no nos llama a vivir de acuerdo con sus elevadas normas, nos llama a crecer en esta cuestión de la boca, a madurar en nuestro lenguaje, a luchar por un lenguaje piadoso, y declara que las mujeres que son ancianas de edad y en su relación con el Señor, Tito 2:3 nuevamente, y las mujeres que se encuentran en alguna posición de liderazgo en la iglesia local, 1 Timoteo 3:11, deben usar sus lenguas para ministrar el bien en lugar de usarlas para el chisme. Como escribe el Dr. James Hetz acerca de esta marca distintiva de madurez en su libro La medida de una mujer, la manera en que usamos nuestra lengua sirve como una medida precisa de nuestra madurez cristiana. La manera en que usamos nuestra lengua refleja todo lo que hacemos y afecta todo lo que hacemos y a toda persona con la cual entremos en contacto. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Uy, ya se pone mucho más interesante porque va a tocar áreas sensibles que quizás no le hemos entregado al Señor. Vamos a continuar esta lectura la próxima semana, pero mientras tanto les dejo con otro invitado especial que nos trae el pensamiento acerca de la piedad. Dios los bendiga, Cristo te ama, Cristo te llama y yo también. Un beso a todos. Hola a todos en España, bendiciones, qué gusto saludarles a través de este medio y bueno, deseando se encuentren bien junto con sus familias. Envío un saludo especial a la iglesia allí en Mallorca, España, y a nuestros hermanos en Cristo que se reúnen para tener estos tiempos especiales y de bendición con la palabra del Señor. Bien, conforme a lo que nuestra hermana Sandra está llevando como tema y dentro de un tema bien especial está el misterio de la piedad y es de lo que quiero en unos minutos poderle comentar. En muchas películas y especialmente las medievales, ¿cuántos hemos visto la escena donde el condenado es llevado a la muerte? En las películas medievales o era en la horca o era decapitado. Y curiosamente él y la gente que lo acompañaba, llegaba un momento, según el condenado, si era buena gente, si se ganó el corazón del pueblo, gritaban al rey, piedad, piedad. ¿Recuerdan esa escena? ¿Y por qué lo hacían? Porque se supone que el rey tenía el poder para hacer que el condenado fuera llevado a la muerte o impedir la muerte del condenado, ¿cierto? Si lo evitaba, era señal de compasión y así ganaba en cierta manera el favor del pueblo. Y a veces confundimos piedad con pesar. Es muy común que se confunda estas dos palabras, pero a la luz de la palabra vemos que la piedad no es lo que el hombre o el ser humano cree que es piedad. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 16 dice lo siguiente: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay que tener bien en cuenta que cuando Pablo escribe esto, antes de estos versículos, él está dando características de los que han de ejercer un ministerio dentro de la iglesia y que son testimonio para aquellas personas que están fuera de la iglesia y que aún no han llegado. Y Pablo dice a Timoteo, venga, lo que le acabo de decir, estas características son importantes porque es urgente que una persona que ejerce diaconado, un líder de una iglesia, sepa cómo conducirse dentro de la iglesia y sepa cómo dar testimonio fuera de la iglesia, porque son baluartes de la verdad. Es decir, lo que ellos manifiesten, lo que una persona, lo que usted y yo demos como testimonio dentro y fuera de la iglesia, va a hacer que los demás crean que eso es lo que se debe hacer. Entonces dice Pablo, sigue diciendo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El misterio es un secreto guardado que ha sido revelado. Y la Biblia dice que los misterios son de Dios, que los secretos son de Dios. Pero Él, Dios nuestro Señor, que es todopoderoso, a veces nos revela sus misterios.
lo que significa que el misterio no es del hombre, el misterio es recibido por revelación. Y el gran misterio de Dios que Pablo le dice a Timoteo está en la encarnación de Dios mismo aquí en la tierra, en Jesús. Y cómo Él vuelve a su gloria habiendo caminado, ¿cierto?, en esa tierra, abrió camino para que usted y yo fuéramos al Padre de manera directa. Entonces, el misterio de la piedad, ¿cómo podríamos verlo desde la luz de la palabra de Dios? Es el amor especial que tengo hacia Dios primero, ojo acá, pero lo reflejo en acciones y palabras a través de un carácter santo, es decir, mi carácter formado conforme al carácter de Jesús. Una persona que no deja formar su carácter, que evita la formación de su carácter, difícilmente va a poder manifestar la piedad de Dios, la piedad bíblica, no la que el mundo dice. Entonces es clave que usted deje formar su carácter para que la piedad del Señor se manifieste en usted. ¿Por qué? Se cumple la palabra que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Piedad también es el testimonio visible entonces que manifiesto como fruto de un cambio de vida por la obra de Jesús y el poder de la palabra para todos aquellos que aún no leen las Escrituras. Recuerde que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que somos cartas leídas por los hombres. Es decir, Dios es tan grande, es tan poderoso, pero tan amoroso y misericordioso que todo aquel que se rinde a Él, su vida es transformada y cambia su entorno. Eso es piedad también. Entonces, cuando nosotros manifestamos esa bendición, la gente que aún no tiene a Cristo Jesús va a querer y anhelar al Dios tan grande que usted y yo tenemos. Piedad también es tener la experiencia del amor de Dios y del Evangelio vivo en nuestra vida, donde usted y yo merecíamos el juicio, merecíamos la muerte eterna. Pero Jesús pagó nuestra culpa en la cruz del Calvario, limpió nuestros pecados y nos dio vida eterna. Piedad es el amor a Dios ahora por el cual evito fallarle a Él. Ya yo vivo para Él y evito volver al lugar donde Él me sacó. Evito volver al lugar de pecado del cual Él nos rescató. Una persona que está disfrutando el misterio de la piedad reconoce algo. Que el pago por nuestra salvación y por la santidad que hoy tenemos fue un precio muy alto. Entonces, ¿para qué volver a lugares de los cuales Cristo nos sacó? Piedad es poner en práctica el carácter de Cristo al tener la necesidad apremiante, ojo acá, necesidad apremiante de predicar a otros a Cristo para que también sean salvos y vivan por Él. Recuerde algo, la gente se salva, dice la Biblia, por la locura de la predicación. Los coros, las canciones son muy lindas, pero nadie se salva por ello. A veces las canciones tocan las emociones, pero lo que convierte el alma es la palabra de Dios y el testimonio de la persona que está ministrando y predicando la palabra de Dios. Hoy hay muchos cristianos talentosos, pero poco piadosos. Hoy hay muchos cristianos que tienen mucho conocimiento, pero no ejercen la piedad del Señor, porque a veces creemos que piedad es conocimiento y no es así. Hay gente que sabe mucho, hay gente que tiene talentos, inclusive fluyen dones, pero no tiene piedad. Nuestro Señor y Salvador manifestó su piedad haciéndose hombre por usted y por mí. Y ninguno de nosotros, y termino con esto, ninguno de nosotros gritó piedad, piedad. No, la Biblia muestra la piedad en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos evitó la muerte eterna para todos aquellos que lo recibimos como Señor y Salvador. Si usted quiere saber si es piadoso, yo le pregunto para terminar, ¿a cuántas personas usted realmente le predica de Cristo y los hace discípulos del Señor? Es el gran secreto de la piedad, el amor de Dios por usted y por mí. Dios les bendiga y espero que estemos pronto de manera presencial para saludarnos y tener un encuentro con la palabra. Bendiciones.